Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia desde El Salvador, en una ciudad llamada Chinameca, San Miguel. Estamos predicando y enseñando la materia de Primera de Pedro, que en esta preciosa tarde vamos a estudiar en la lección número 2. Así es que vamos a hablar sobre al enfrentar pruebas difíciles. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Así es que bienvenidos, vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude para que podamos, hermanos, aprender la palabra en esta preciosa tarde. Señor, gracias por darme la oportunidad, Señor, ya estar aquí en nuestra mesa virtual para estudiar la palabra con mis hermanos en la fe. Gracias por estos creyentes que están hambrientos y que necesitan aprender de la palabra de Dios cada día. Así es que, Señor, bendecimos tu nombre. Pedimos que nos ilumines para que podamos entender cada versículo que vamos a tratar en esta tarde. Gracias por el tiempo que me regala, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, en este momento vamos a estudiar, hermanos, esta carta preciosa de Pedro. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver el bosquejo para que nos familiaricemos. Espero, hermanos, que tengan su folleto a la mano para que ustedes vayan llenando los espacios y toda esta información a ustedes les quede para que en un futuro ustedes puedan enseñar en la iglesia donde ustedes están. Así que el bosquejo de Primera de Pedro está de la siguiente manera. El primer tema que Pedro toca es la salvación, capítulo 1 del 1 al 12. El segundo tema que él va a tocar es sobre la santificación, capítulo 1:13 al 2:10. La tercera tema que él va a tocar en su bosquejo es sumisión, capítulo 2:11 al 3:7. El cuarto tema es el servicio, capítulo 3:8 al 5:7. Y el quinto tema es la constancia, capítulo 5 del 8 al 14. Este es el bosquejo de Primera de Pedro. Eh, Hermanos, eh, una de las realidades de esta vida es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo bajo maldición. Y todavía seguimos con esta naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Aún estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso lo sabemos según la Biblia. Pero aunque estamos en este mundo, nos toca enfrentar dificultades muy grandes, aflicciones y sufrimientos. A veces estos sufrimientos son las consecuencias de nuestros pecados, o sea que hay sufrimiento merecido y hay sufrimiento inmerecido, hermanos. O sea que a veces se sufre por las malas decisiones que tomamos en la vida, ¿verdad? Y en otras ocasiones sufrimos no merecidamente, como Pablo, él sufrió inmerecidamente, como Jesucristo sufrió inmerecidamente. Algunos sufrimientos son por poco tiempo, sí, hermano, y otros duran por muchos años. Algunos sufrimientos los podemos anticipar, pero otros nos toman por sorpresa a nosotros, ¿verdad? Pero no sorprenden al Señor porque Él es soberano. Él todo lo conoce, Él es omnisciente. Y en todas esas dificultades, Él está allí para cuidarnos, para darnos poder, para madurarnos, para confortarnos, para guiarnos, para su gloria y hacernos crecer.
¿Entienden? En el instituto, hermanos, después del bosquejo, quiero decirles que enseñamos los tres tiempos de la salvación. Quiero que ustedes entiendan que la salvación tiene tres tiempos, ¿verdad? Y es importante recordar que la salvación en el Nuevo Testamento tiene que ver con su mayoría con la salvación espiritual, ¿verdad? Y podemos verla en tres etapas o tres fases o tres estados. Por ejemplo, aquí está. Eh, la primera, la primera etapa de la salvación, hermanos, este, la primera etapa de la salvación se llama, y quiero mostrárselas acá, justificación. Hemos sido salvos en un punto en el pasado, en un punto aquí, en un punto de tiempo en el pasado. Hemos sido salvos de la pena del pecado. Aquí está. Quiero ponerles el láser para que ustedes vean. Aquí, miren, hemos sido salvos de la pena del pecado. O sea que ya no vamos a ser condenados, hermano. Fíjense bien cómo es la salvación. Este, y eso se llama justificación. Esto sucedió en un punto de tiempo en el pasado, ¿ya? Y fue por la fe sola, cuando creímos en el Señor Jesucristo. Pero la salvación también tiene un tiempo presente, ¿me entiendes? Somos salvos del poder del pecado en la vida diaria. Y a eso se llama santificación. Quiero decirles, hermano, que la santificación no es en un punto del tiempo, sino que la santificación es un proceso de tiempo. Oigan bien, y vamos a verlo acá en Pedro, que la santificación también tiene tres tiempos, ¿verdad? Pero este es un proceso de tiempo, ¿verdad? Muy bien, somos salvos del poder del pecado en la vida diaria. ¿Entienden? Yo he experimentado victoria sobre el pecado en mi vida diaria. ¿Entiende? Ya no soy esclavo del pecado. Mientras más estudio la Biblia, más libre soy del poder del pecado. Más me santifico. Aquí no está el pasaje, pero hay un pasaje en San Juan 17:17 que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, a mí, cuando más estudio la Biblia, por eso yo soy amante de estudiar la Biblia, porque mientras yo más estudio la Biblia, más santificado vivo. ¿Entiendes? Vaya, pero vamos a ir detenidamente explicando todo esto. Pero también hay una salvación futura. O sea que en el futuro vamos a ser glorificados. Y esto va a suceder en el futuro, en un punto del tiempo. Y también es por la fe sola. La santificación también es por la fe sola. No podemos vivir la vida cristiana si no es por fe, hermano. ¿Vea? Y por fe vamos a ser glorificados, vamos a ser sacados de la presencia del pecado aquí en la tierra y vamos a ser llevados al cielo. Y usted nota, aquí está el cielo, hermanos, vamos a ser llevados ahí. ¿Vea? Entonces la salvación tiene tres tiempos y lo vamos a ver en la carta de Pedro. ¿Vea? Entonces, el primer asunto, oigan bien lo que les voy a decir, el primer asunto eh, entre Dios y el pecador es la salvación de la pena del pecado. Este es el primer asunto. Este, ese es el primer asunto. Del castigo del pecado. ¿Ya?
y que reciba el regalo de la vida eterna. En ese momento la persona recibe el regalo de la vida eterna, de la salvación. Quiero aclararles, hermanos, la salvación es un regalo, no es un premio que ustedes se lo van a ganar. Es un regalo que Dios lo da al ser humano que pone su fe en Cristo. ¿Me entienden? Es un regalo, es vida eterna por la fe en Cristo. Y eso sucede en el momento que nacemos de nuevo. Cuando este pecador, ¿vea? Cuando el pecador, hermanos, eh, cuando el pecador es un creyente que va rumbo al cielo y Dios quiere salvarlo del poder del pecado, ¿vea? Entonces, aquí estamos, salvos de la pena del pecado, salvos del poder del pecado y salvos de la presencia del pecado. Qué bendición, hermanos, que para que esto sea una realidad, para que seamos salvos del poder del pecado, aquí, del poder del pecado, Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. Qué lindo, hermano, nos ha dado su palabra, la Biblia. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Bien, cuántas cosas nos ha dado el Señor para que podamos glorificar a Cristo, pero aún seguimos con la naturaleza pecaminosa. Esta aquí la tenemos dentro de nosotros, la naturaleza pecaminosa, que siempre quiere que yo sea egocéntrico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estas dos etapas, justificación y santificación, hermanos, son una preparación para lo que viene, en lo que vamos a experimentar una liberación eterna de la presencia del pecado. Y nos vamos para el cielo. Eso va a ser en el rapto, ¿verdad? Cuando se dé el rapto. ¿Verdad? Es muy importante que entendamos esto, hermano. Si fracasamos en la segunda fase, en esta, santificación, porque a veces los creyentes fracasan en la santificación, no se pierde la primera fase, no se pierde la justificación, ¿me entiendes? Si el creyente falla en la segunda etapa, no va a perder tampoco la glorificación, hermano. Aquí a veces fallamos, yo sé que fallamos, yo sé, hermanos, porque somos humanos. A veces perdemos la comunión con Dios. A veces nuestro testimonio está lejos. No tenemos un buen testimonio. Perdemos, vamos a perder los galardones. Eso es lo que se pierde. La salvación no se pierde, pero los galardones los van a perder muchos cristianos porque no supieron vivir la vida cristiana, no caminaron por fe, ¿verdad? No dependieron de Jesucristo. Y por eso el fracaso. Pero vamos a ver acá. Entonces, los sufrimientos o pruebas tienen que ser vistos a la luz del plan de Dios para tu salvación. Hemos visto, hermanos, la introducción el miércoles pasado. Hemos visto la introducción en el versículo 1 y dijimos que el escritor de la carta es Pedro, ¿verdad? Dijimos que los destinatarios son judíos cristianos dispersos y vimos que ellos estaban pasando por momentos difíciles. Hermanos, les dije yo en la clase pasada que Nerón era el que estaba gobernando ahí y que los cristianos eran puestos en los coliseos, hermanos, para ser devorados por las bestias. ¿Ya? Entonces, ellos estaban pasando por momentos difíciles, estaban siendo perseguidos. Ahora, si yo pudiera aplicar eso que les estaba pasando a ellos, ¿qué es lo que está pasando actualmente en tu vida? Tal vez una persecución familiar por haber recibido al Señor. Yo la tuve, hermano, cuando yo me convertí. La gente, mis hermanos, me decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te metiste ahí? No te andes metiendo con esos creyentes, que no sé qué. Y hermano, una persecución. O no sé si usted tiene problemas serios en el matrimonio, o quizás tiene dificultades financieras, o tal vez ha sido acusado falsamente y no lo entendieron bien y lo malinterpretaron.
A lo mejor, hermanos, está pasando por alguna enfermedad crónica. O quizás algún soltero quiere casarse, pero no hay una persona correcta desde el punto de vista bíblico o con quién hacerlo. Tal vez estás casado con una persona no cristiana o con una creyente carnal y tus hijos son rebeldes. No importa, hermanos, cuál sea la dificultad por la que estén pasando los creyentes, Dios quiere hablarnos a través de esta carta de Pedro para darnos ánimo. Él quiere tomar tu rostro como un padre que se agacha para acariciar a su hijo y elevar tu mirada para que tú estés mirando al Señor Jesucristo, caminando por fe, creciendo en la gracia de Dios y madurando a través de las pruebas. Pero también vamos a ver las instrucciones en la carta de Pedro, desde el capítulo 1, verso 2 al 12. Vamos a ver la primera. Al enfrentar pruebas difíciles, Dios quiere animarte a, número 1, recordar lo que Dios ha hecho por ti. Hermanos, ahí están los espacios. Las letras en rojo son los espacios que ustedes van a llenar en su folleto. Recordar lo que Dios ha hecho por ti. Qué importante, hermanos, es esto. Qué importante es esto, mi hermano. Recordar lo que Dios ha hecho por ti. Vamos a ver. Primera Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo que Pedro quiere comunicar a sus lectores es que no deben enfocarse en las pruebas, sino en Dios. También vamos a ver, hermanos, que las tres personas de la Trinidad se encuentran en este versículo 2. Esto está en el tiempo pasado y en primer lugar. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Aquí está la primera persona de la Trinidad. En santificación del Espíritu. Aquí está la segunda persona de la Trinidad. Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Aquí está la tercera persona de la Trinidad. Muy bien. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre. Bien, número A. Dios el Padre te ha elegido de modo que eres muy especial para Él. La palabra elegido o elección es una palabra que se usa en la Biblia, hermanos, y se refiere a creyentes del Antiguo Testamento. También se usa esta palabra para creyentes de la edad de la iglesia. Y también se usa esta palabra para creyentes de la gran tribulación. Yo les he enseñado a ustedes que la familia de Dios la componen tres grupos: creyentes del Antiguo Testamento, creyentes de la iglesia y creyentes de la gran tribulación. Todos ellos, los tres, forman parte de la familia de Dios. Entonces, ¿qué enfatiza esta palabra elegidos? Enfatiza que somos queridos, que somos especiales delante de Dios. Si usted es un creyente que ha respondido, hermanos, a la gracia de Dios, eres una persona elegida. Pero usted no se sienta orgulloso, porque esta elección es por gracia, no la merecemos. Ahora, quiero decirles que los calvinistas, ¿verdad?, son un grupo de personas que dicen que Dios ha elegido a ciertas personas para ser salvas y el resto que no ha sido elegido irá al infierno. Así creen los calvinistas. Muchos calvinistas piensan que Cristo murió por unas pocas personas elegidas y no por todos.
¿verdad? Ahora, no quiero decir, hermanos, que un calvinista no es salvo. ¿Cómo no? Es salvo, ¿verdad? Va a ir al cielo. Que está equivocado en algunas cosas. Por ejemplo, hermanos, ustedes han oído hablar de John MacArthur. En sus libros uno puede encontrar cosas muy buenas de él, muy bíblicas, pero a la vez podemos encontrar cosas no bíblicas, porque él es calvinista de 5 puntos. Ya vamos a ver una materia que vamos a tocar este tema, el calvinismo. Él no cree que Jesucristo murió por todos, sino que él cree que el Señor Jesús ha seleccionado a algunas personas. Yo veo que la palabra es muy clara. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no solo algunos. Yo veo en la Biblia que el Señor Jesucristo murió por todos, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y que Dios ha decidido salvar a aquellas personas que deciden confiar en su Hijo. Oigan bien lo que estoy diciendo. Dios ha decidido salvar a aquellas personas que deciden confiar en su Hijo. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Dios sabe quiénes van a creer en su Hijo. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Díganme un sí o un no. Dios sabe quiénes van a creer en su Hijo. Sí, Hermanos, hermano. vaya, bien. ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? Esaú. Ah, bien, bien, está bien, hermano Saúl, gracias. Sí, él sabe. ¿Eso significa que él obliga o manipula a la gente para que crean en Jesucristo? No, hermano, no. Más bien, él invita a todos a través de la convicción del Espíritu Santo. Pero si no tiene voluntad para elegir creer en Cristo, hermanos, esta persona no va a ser salva. Si no decide creer en Cristo. Si uno es calvinista, dice, si no creo en Jesucristo es por mi culpa, que Dios, de Dios, es por la culpa de Dios, porque Él no me ha elegido para que yo creyera. Y no me dio el don de la fe. Así que yo voy a ir al cielo, al infierno por culpa de Dios. ¿Ya? Más bien, ni siquiera envió a su hijo a morir en mi lugar. Pero ¿qué dice la Biblia? El que quiera venir en pos de mí. ¿Ya? De hecho, el Señor nos ve responsables por tomar o no tomar esa decisión personal, hermano. Cada quien es responsable de tomar esa decisión. Los que estaban en la cruz, hermanos, cada quien fue responsable de rechazar o creer en Cristo. Ahora, no somos calvinistas, pero tampoco somos arminianos, hermano. Y en esta carta vamos a ver que el ser salvo por la gracia de Dios, hermano, Él nos da vida eterna y no podemos perdernos, ¿verdad? Bien, pregunta. Vamos a ver una pregunta aquí. ¿Cuál es la base de esta elección? Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Así dice el versículo número 2. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Me entienden? La palabra presciencia viene del griego proginosko. ¿Oyeron? Proginosko. Ese es el griego de la palabra presciencia. La palabra pro significa antes y ginosco significa conocer o saber.
Eso significa que Dios tomó una decisión sabiéndolo de antemano. ¿Oyeron lo que dije? Dios tomó una decisión sabiéndolo de antemano. O sea que Dios tomó la decisión de elegir a Esaú Quintanilla sabiéndolo de antemano. De antemano, Dios supo que Esaú Quintanilla iba a poner su fe en Cristo. Entonces Dios, hermanos, tomó una decisión sabiendo de antemano. Por ejemplo, Dios sabía de antemano que Adán y Eva iban a pecar. ¿Qué dicen ustedes? Respuesta, hermano. Sí. ¿Él los obligó a pecar? No, hermanos. Fue decisión propia. A eso se le llama en teología responsabilidad personal. ¿Entiende? Él sabía de antemano que ellos iban a pecar y que él les iba a ofrecer una solución. Sí, hermano. Dios iba a ofrecer una solución. Él lo sabía de antemano que iban a pecar. Pregunta, ¿Jesucristo vino por voluntad propia o por obligación? Hermanos, Él vino por voluntad propia. Dios sabe de antemano quiénes van a creer en Cristo y quiénes no. Dios lo sabe. ¿Él hace que la persona crea? No, esa es responsabilidad personal. Así que este es el balance. Miren el balance, hermanos. Vean el balance. Dios ha decidido salvar a aquellas personas que deciden creer en su Hijo Jesús. Y cuando toman esta decisión, Dios dice que ellos son personas especiales, elegidas. Y este es el caso de estos hermanos de a los que les escribe Pedro. Verso 2 dice, hermanos, elegidos. Miren, según la presencia de Dios Padre. Muy bien. Qué bueno, hermano, que Dios nos ha elegido. ¿Ya? Él tomó esa decisión al ver de antemano, según su presencia, que íbamos a responder creyendo en Cristo como nuestro Salvador. Ustedes ven, hay otros pasajes en la Biblia, hermanos, por ejemplo, 1 Pedro 1:20, dice que, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Está hablando de Cristo, el sacrificio de Cristo. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, ya lo sabían los creyentes, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, miren hermano, me gusta este versículo, caigáis de la salvación. No, dice, caigáis de vuestra firmeza. De ahí cayeron los hermanos, se caen los hermanos. Entonces, aquí están estas personas, según el conocimiento anticipado de Dios, Dios sabía que estas personas, vea, de antemano, según su presencia, iban a poner su fe en Cristo, hermano, vea, ese es el anticipado conocimiento y estas personas fueron predestinadas, fueron llamadas, después fueron justificadas y también van a ser glorificadas. Bueno, esto está en Romanos 8, verso 30. Puede leerlo, hermano Saúl Castillo, por favor. Romanos 8:30. Sí, hermano. Ahorita lo busco. Romanos 8:30 dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, léame el 29 también, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Gracias, hermano. para que Él sea el primogénito entre muchos Muchos hermanos. hermanos. Muy bien. O sea, ahí está a los que antes conoció. Ese se llama presciencia, ¿verdad? El mismo Pablo lo explica también a los romanos, ¿verdad? Presciencia, a los que antes conoció, ¿verdad? Los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para ser formados a la imagen de su Hijo. Y a estos los predestinó, los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Entonces, hermanos, ahí está el plan de Dios para la persona que ha puesto su fe en Cristo. Entonces, estas personas que él conoció de antemano, que iban a poner su fe en Cristo, hermanos, ya estas personas se ven glorificadas. Ya son salvos eternamente. Él lo conoció de antemano. Ese es su anticipado conocimiento. Hay una cosa que no está aquí en este plan, es la santificación. ¿Por qué será que se le olvidó a Pablo? No es que se le olvidó, hermano, sino que, hermanos, a veces la santificación, en la vida diaria del creyente, a veces se fracasa. Por eso no está aquí. Pero estas que están acá ya están predeterminadas que así van a suceder. Por eso creemos que la salvación es eterna. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hay que recordar lo que Dios ha hecho por ti. Letra A, Dios el Padre te ha elegido de modo que eres muy especial para Él. Letra B, Dios el Espíritu Santo te ha santificado mediante su ministerio de convicción, que es el Espíritu Santo. Hermanos, quiero que vean una cosa en este pasaje. La palabra santificado o santificación, tal como la justificación, se utiliza de varias maneras en la Biblia. En términos teológicos, a menudo la aplicamos a la vida cristiana, la santificación. Estamos santificados o apartados en un sentido posicional en Cristo. Y mientras tanto, Dios quiere que seamos santificados o apartados en nuestra vida diaria. Eso se llama santificación práctica o progresiva. Hay santificación posicional y hay santificación práctica o progresiva. Pero en este contexto del pasaje de 1 Pedro 1:2, se refiere al aspecto del convencimiento del Espíritu Santo en nosotros. Pedro les está recordando que Dios el Padre les había escogido y que el Espíritu Santo los convenció. ¿Me entienden, hermanos? Y que Jesucristo derramó su sangre para que pudieran ser salvos. Hermanos, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué es que necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza, nos ayude a entender? Pues, hermanos, porque, hermanos, todos somos pecadores, ¿verdad? Porque por naturaleza nadie busca a Dios. No queremos buscar a Dios, hermano, ¿verdad? Si usted dice, los pecadores buscan a Dios, no, hermanos, no lo buscan, ¿verdad? Es como un ratón, hermano. ¿El ratón busca la luz? No. Cuando prendemos la luz, ¿qué hacen los ratones? Se esconden. Cuando nosotros en presencia de los incrédulos abrimos la Biblia, ¿qué pasa, hermano? A mí ya me ha pasado en las velas. Cuando yo abro la Biblia y voy a predicar, se salen un montón de personas. Se van. A no ser que el Espíritu Santo esté obrando en la vida de esta persona. ¿Me entiende? Dios está tratando de que todo el mundo sienta esa convicción. ¿Me entiende? Él ha mostrado la creación, lo ha demostrado para demostrar que Dios existe, que hay un Dios creador. Esa es la revelación general. Dios ha dado la conciencia en el hombre para comunicarle que Él existe
Y también el Espíritu Santo, mi hermano, que es el que convence de pecado para que entienda el Evangelio, para que vea su necesidad de Dios. Usted no sería salvo, ni yo tampoco, si no fuera la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así yo pueda tomar una decisión de creer o no creer en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Dios el Hijo derrama su sangre por los pecados del mundo para que por creer al Evangelio fuese rociado con la sangre de Cristo. Muy bien. Entonces, hermanos, qué lindo es saber que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Bien. Observen que la obediencia a la fe es bien importante. Dice Pedro, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Obedecer a la fe es sinónimo de creer, hermano. Creer, ¿me entiendes? Por ejemplo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Vea? Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al evangelio. No todos creyeron, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, o sea que obedecer es en el evangelio, al evangelio es creer en el evangelio. Es sinónimo de creer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es esto, hermano. Cuando uno oye, escucha el evangelio, lo puede creer. Pablo a los tesalonicenses, ¿qué dice? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no pusieron su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Las cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, aquí dice que el Señor Jesucristo va a volver y que va a castigar a los que no creen. ¿Por qué? Porque no creyeron, no obedecieron al Evangelio. ¿Cómo es que se puede obedecer al Evangelio? El versículo 10 lo dice. ¿Ya? Por creer, hermano. Creyendo. Dos veces encontramos en el versículo 10 que es creer. Veamos otro pasaje. Hechos 17, 1 al 3. ¿Cuál es el mensaje que los de Tesalónica habían creído? El Evangelio. Mire, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, eso fue lo que Pedro predicó, ¿verdad? Eh, lo que Pablo predicó, perdón, predicó el Evangelio. ¿Y qué utilizó Pablo para predicar el Evangelio, para evangelizar? Las Escrituras. ¿Qué debemos utilizar nosotros en la evangelización? Las Escrituras. ¿Qué usa qué usa el Espíritu Santo para dar convicción a las personas? Las Escrituras. ¿Y qué pasaje de las Escrituras utilizó Pablo para discutir en la sinagoga de estos hombres? Vean el versículo 3, declarando y por medio de la escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hermanos, qué lindo es saber el contenido del Evangelio. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Para romper esa barrera y proveer salvación para nosotros. Aquí está el hombre pecador, mire. No puede, él es esclavo del pecado, no puede tener relación con este Dios santo. Hay una barrera que impide, hermanos, que este hombre pecador pueda tener relación con este Dios santo. Terrible, ¿verdad, hermano? Eh, Hermanos, qué tremendo lo que hizo Dios, ¿vea? Eh, ¿Con qué propósito entonces murió Cristo? Bueno,
para pagar la deuda de ese pecado, de nuestros pecados. Entonces, el contexto del evangelio es el hecho de que Dios es santo. Miren, Dios es santo, ¿verdad? Justo, recto, y que nosotros somos pecadores. No podemos romper esa barrera para poder llegar a Dios por nuestras propias capacidades. Existe una barrera que se llama pecado entre nosotros y que no podemos superar con nuestras obras. Hermanos, no se puede, ¿verdad? Porque todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, dice Isaías, delante de él. Y Dios es justo. Él tenía que castigar el pecado y este castigo fue la muerte de su hijo, hermano. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es el contenido del evangelio? Que Dios envió a su hijo Jesucristo para romper esa barrera y proveer salvación para nosotros. Para poder realizar esa obra, Jesucristo tomó nuestro lugar, fue castigado en nuestro lugar, murió por nuestros pecados, la ira de Dios cayó sobre él y no sobre nosotros, y en la cruz Jesucristo gritó, consumado es, pagado. Mire, él tomó nuestro pecado, ¿verdad? Él tomó nuestra deuda, hermanos, que teníamos ante Dios, hermanos, y sobre quién cayó el castigo, sobre Jesucristo. Ahí derramó Dios su ira, hermanos, porque él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Pues no. ¿Cuál es la respuesta del hombre a este mensaje, a estas buenas nuevas? Es la fe sola en Cristo, hermano. Acuérdese, hermano. Él pagó completamente la deuda que teníamos ante Dios y todo lo que Jesucristo hizo a favor nuestro. Ahora Dios nos trata en su gracia, nos trata a la luz de la cruz. Y ese es el aspecto positivo de las buenas nuevas del Evangelio, que Dios amó al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la Biblia es muy clara, la salvación no es un premio para aquellas personas que hacen cosas buenas, más bien es un regalo para los pecadores. Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que se salva una persona? Por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y esta salvación es un regalo. Y esta salvación no es por obras. Así que no hay que jactarse, hermano. Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero aún en su mente guardan este pensamiento, yo tengo que hacer algo. Están tratando de que sus buenas obras sean más que sus malas obras. No ven realmente que Jesucristo hizo todo, hermanos. Jesucristo hizo todo y que todo lo que les corresponde hacer es creer, hermanos. Creer en el Señor Jesucristo. Primera Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo hemos sido redimidos, hermanos? Bueno, dice que fuimos rescatados, fuimos comprados, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y esta sangre tiene que ser aplicada a nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en la obra de Cristo. Por ejemplo, cuando un israelita aplicaba la sangre al marco de la puerta de su casa, podía él saber que todo iba a salir bien. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Tal vez podamos pensar, oigan bien, que en algún lugar de Israel había alguien que estaba dudando de la promesa de Dios, pero había obedecido. No se trataba de nuestras dudas, se trata que Dios cumple su promesa. Y a menudo los verdaderos creyentes tienen dudas, pero debemos recordar que Dios no miente, su palabra es fiel. Hermanos, cuando creemos en el Evangelio, podemos saber que somos salvos porque nuestra salvación depende de Cristo, no depende de nosotros. Depende de lo que Él ha hecho por nosotros, no depende de lo que nosotros hagamos por Él.
¿Me entiendes? Estos creyentes sabían que eran salvos, porque habían creído en el Evangelio. Hermanos, habían creído el 100% que Cristo había hecho la obra completa. ¿Me entiendes? Así que, hermanos, veamos ahorita miren lo que Cristo hizo por nosotros. 2, darse cuenta de que la gracia de Dios es suficiente y que la paz de Dios está disponible para ti. Dice el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Letra A, gracia, la palabra gracia se refiere a las riquezas, justicia y recursos de Dios a expensas de Cristo. Hermanos, cuando una persona es salva, Dios le da sus riquezas. Hay creyentes que van a morir y nunca van a saber que son ricos espiritualmente. ¿Me entiendes? Cuando una persona se salva, hermanos, Dios le regala su justicia, no la mía, no la que me infunden en el legalismo, no, es la justicia de Cristo. Me regala su justicia. Cuando una persona es salva, Dios le da sus recursos. ¿Me entiendes? ¿Cuánto me cuesta a mí? Nada. ¿Por qué? Porque ya fue pagado totalmente por Cristo y fue dado como un regalo. Hermanos, qué lindo, qué linda es la salvación. Pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que captes y te apropies en tus pruebas? Segunda Corintios 12, 9 y 10. Hermanos, que su gracia es suficiente para mí o para ti, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a Pablo con su dificultad? Pablo tenía una enfermedad en el capítulo 12 de Segunda Corintios, versos 9 y 10. No lo vamos a leer, pero lo voy a decir. Él dije que había orado para que Dios lo sanara 3 veces y no había habido respuesta. ¿Y qué le dijo Dios? Él tenía una dificultad, un problema de salud. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia es suficiente para ti. Hermanos, Dios sabe lo que nos está pasando y quiere recordarnos que sus recursos están disponibles para nosotros en cualquier dificultad. Si yo camino por fe, el Espíritu de Dios va a producir en mi corazón la paz de Dios. Por eso, Pedro dice que su gracia es más que suficiente. Pablo dice que su gracia es más que suficiente. Y Pedro dice gracia y paz. La paz se refiere a que Dios te da descanso interior en medio de las pruebas. En el momento de la salvación, experimentamos paz con Dios. Pero en la vida cristiana, caminando por fe y entregando toda angustia a Cristo, Él nos da paz, la paz de Dios. Pedro está deseando ver esa paz multiplicada en la vida de esos creyentes. ¿Me entiende? Después, gracia y paz sean multiplicadas. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Bien. ¿Qué requiere el descanso de fe? 2 cosas. Conocer y creer las promesas de Dios. Si ustedes no estudian la Biblia, hermano, no van a conocer las promesas de Dios. Y mucho menos las van a creer. Por eso les digo, hay creyentes que van a morir no sabiendo que son ricos espiritualmente. Nunca se dieron cuenta de las riquezas que Dios les proveyó a través de la palabra. Si usted quiere vivir una vida de fe y descanso, usted necesita conocer y creer las promesas de Dios, hermano. Me quedan 5 minutos. Muy bien, voy a correr. Dice Pedro en capítulo 5, verso 7, deja toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado sobre vosotros. Usted sabe qué es la ansiedad, ¿va? Cuando tenemos un problema, es como una carga pesada. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que creamos en sus promesas, que tomemos esa preocupación y la entreguemos al Señor, diciendo, Señor, no aguanto esta carga y tú no quieres que yo la aguante. Así que yo voy a confiar en ti en cuanto a mi matrimonio, en cuanto al problema que sea, hermano.
Yo voy a confiar en ti porque mi hijo está rebelde, un problema serio que tengo. Voy a confiar en ti en cuanto a mis problemas en la iglesia. Hermano, voy a confiar en ti, ¿verdad? Y voy a confiar en ti. Y hermano, va a poder experimentar paz. ¿Qué dice Filipenses? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Creen ustedes que este hombre estaba pasando por una situación difícil? Un oso lo tenía acorralado, hermano. No hallaba para dónde agarrar ese hombre, hermano, y el oso estaba dispuesto a devorárselo. Hermano, era un problema serio, puede ser un problema muy grande, hermano, pero vamos a confiar en Dios, hermano. Vamos a confiar en sus promesas, ¿verdad? Muy bien. Otro pasaje, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él es el Dios de esperanza, hermano. Él quiere llenar tu corazón con gozo y paz. ¿Pero qué tenemos que hacer? Creer. Ahí dice, y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en él creer. Tú debes de creer las promesas de Dios. Alaba a Dios reiteradamente. ¿Por qué? Porque, terminemos. Él ha sido la razón de que hayas nacido de nuevo. Y aquí nos vamos a quedar, hermano.